Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del Fuego de Emprender, el podcast en el que viven las conversaciones alrededor de tener un negocio digital. Esta es su tercera temporada, estoy muy contenta de estar grabando en un ángulo nuevo, espero que te guste. Yo soy Mary, soy consultora en estrategia digital y en el episodio de hoy, primer episodio inaugural, vamos a hablar sobre si el negocio que tenés es el negocio que querías tener o es el negocio que se armó y bueno, es el que es. Quiero que hablemos un poco sobre la diferencia entre el negocio que proyectaste, la visión que tuviste y lo que verdaderamente está pasando en la realidad. Y en el caso en el que estés muy desviada de la visión que proyectaste para tu negocio, bueno, ayudarte a que te puedas reencauzar y sobre todo contarte cuáles son las principales razones por las cuales solemos desviarnos de la visión, para que te quedes tranquila de que es algo que sucede y es algo que tiene que suceder en un negocio. Así que quédate en este episodio porque lo vamos a auditar. Te voy a contar mi experiencia con Landia y te voy a contar también cómo volver a alinearte. ¿Por qué traje este tema como primer tema de temporada? Porque me topé con un dato de la Fundación Endeavor Argentina. Si no la conoces, anda a chequearla porque publican mucha información y muchos recursos para emprendedores. Me topé con un dato que me llamó mucho la atención. Como vos sabés, estamos en un momento de mucho auge de las marcas personales, los negocios digitales, los emprendimientos y servicios asociados a eso. Y me topé con este dato que dice que la mitad de los nuevos líderes emprendedores de Argentina sufren una crisis de identidad cuando se fusionan con su negocio. Y que esto, por supuesto, les deja muy poco tiempo para preguntarse por dónde están yendo, ¿no? Porque digo, la vida te atraviesa, las crisis, los contextos, los quehaceres del negocio, digo, te debe pasar a vos también, me pasa a mí, todo lo que hacemos cuando estamos al frente de un negocio propio, desde el contenido hasta ofrecer el servicio, hasta delegar, hasta ocuparnos de los pagos, etcétera. Y muchas veces eso nos deja casi nada de tiempo para preguntarnos si lo que estamos haciendo es lo que proyectamos que íbamos a hacer, si es en lo que somos buenas, si tenemos una oportunidad, si estamos sobre todo yendo en dirección a la visión que nos propusimos cuando empezamos esto que estamos haciendo. Lo primero que te quiero decir es, siempre va a haber una brecha entre la visión y la realidad. O sea, siempre va a haber una distancia entre lo que proyectaste que iba a ser tu negocio y el negocio que tenés en la actualidad. No hay manera de evitar esa brecha y no deberías evitar esa brecha, sino todo lo contrario, justamente esa distancia, esa diferencia es lo que te va a permitir entender qué es también lo que te está pidiendo el mercado y qué le podés dar vos a ese cliente en contextos determinados. Entonces, no va a pasar que vos proyectes un negocio y en el momento en el que empezás a trabajar en él, bueno, ya está, se está cumpliendo. Por algo es una visión. Una visión es una idea futuro, ¿sí? Entonces, siempre va a haber una distancia. El tema es que lo que esté pasando, las urgencias, el contexto del mercado, los distintos factores que ahora te voy a contar, no te desvíen de eso en el sentido de que, bueno, terminás haciendo algo que no te gusta, que no te sirve, que no haces muy bien, que no te lo compran, etcétera. Y sobre todas las cosas, yo no creo que esa distancia sea un fracaso, por más desviada que esté, porque siempre es el producto de decisiones. Las decisiones, no te lo tengo ni que decir, te ayudan, te enseñan, te mantienen en movimiento, te mantienen activa y digo, un negocio es un conjunto de decisiones, tampoco podemos evitar tomarlas. Hay algunos factores que te van a desviar de la visión, que no los podemos evitar, pero sí los tenemos que tener en cuenta. Uno de esos factores es la demanda del mercado. O sea, como sabemos, el mercado cambia, los contextos cambian, los clientes cambian y lo que ofrecemos en ese sentido también va a cambiar. A veces se va a ajustar simplemente pequeños ajustes y otras veces va a cambiar por completo. Y muchas veces también lo que pasa es, no tenías pensado ofrecer algo, pero un poco lo sabes hacer, viene un cliente, te lo pide, terminás diciendo que sí, y de repente eso que no habías planificado que ibas a hacer se convierte en el centro de tu negocio. A mí me pasó cuando empecé con Landia, que yo ofrecía, bueno, distintos servicios de programación, de copy, hacía de todo, la verdad, sabía hacer de todo, hacía SEO, hacía anuncios y demás, y en algún momento empecé a armar estrategias de contenidos en redes sociales, que no era lo que ofrecía, pero
claramente estaban empezando a crecer las redes sociales, algo de experiencia tenía, bueno, lo empecé a hacer. En un momento hubo un par de años en mi consultora que solo yo ofrecía estrategias de comunicación para redes sociales. Eso monopolizó mi negocio y por supuesto que se desvió por completo de la función principal que tenía o de la visión principal que tenía, que era lanzar a los emprendedores al ecosistema digital a través de páginas web, publicidad y demás. Entonces, la demanda del mercado va a desviar tus objetivos, va a desviar la visión que tenés de tu negocio. El tema es cómo hacemos para que esa demanda podamos integrarla a la visión que tenemos. Primero ver si es pertinente, pero sobre todo ver si podemos cubrir esa demanda, cómo lo podemos cubrir y si podemos hacerlo fiel a nuestro estilo sin, bueno, que encima ese desvío implique correrse por completo de tu identidad. La segunda forma de desviarse de la visión es cuando existe la urgencia económica y esto es algo que le pasa a todo el mundo, a todos los negocios en cualquier contexto, sobre todo si vivís en Argentina, en donde los contextos económicos suelen ser, bueno, tan inestables, por decirlo de una manera prolija. El contexto muchas veces nos obliga a tomar decisiones rápidas, decisiones que a veces tienen que ver con bajarle el precio a un servicio, acomodar ese precio del servicio a lo que está lo que se cobra en el mercado, acomodar el precio del servicio al nivel de experiencia que tenemos. Si somos muy junior, quizás nos conviene, vamos a tener que cobrar un poco menos que alguien que es experto. Bueno, muchas decisiones de nuestro negocio vamos a tener que tomarlas en función de esa temperatura o de ese apremio económico que podemos llegar a estar atravesando. Va a haber momentos de tu negocio en que por ahí vas a estar súper bien y no vas a tener nunca una urgencia económica, genial. Va a haber otros momentos en donde sí vas a tener problemas de facturación, déficit, demás, pasa en todos los negocios. Entonces, muchas veces la urgencia económica es un factor de desvío de la visión principal que tuviste para tu negocio. Lo importante es, de nuevo, ver cómo vas a poder adaptarte a eso y cómo vas a poder usar ese factor a tu favor. Por ejemplo, muchas veces bajarle precio a un servicio o a un producto no es necesariamente una mala estrategia o una pérdida de plata o, bueno, algo que compromete la estabilidad de tu negocio. Muchas veces vas a bajar el precio de un servicio o de un producto porque eso te va a servir para testearlo, para probarlo, para permitir que la gente acceda y te pueda dar una devolución. Entonces, muchas veces el apremio económico o la urgencia o esto de modificar condiciones que no pensábamos para nuestro negocio nos puede ayudar y nos puede dar información valiosa que quizás de otra manera no íbamos a obtener. El tema es cuando cambio demasiado las condiciones de trabajo, me pliego demasiado a la urgencia económica, no atiendo a la urgencia económica y termino modificando mi modelo de negocios en un modelo que ni me es rentable, ni me sirve, ni me produce crisis, me mantiene todo el tiempo nerviosa, ansiosa, porque, no sé, estoy haciendo cosas de una manera que ni siquiera respetan mi tiempo. Y la tercera manera de desviarse de la visión original, y esta quizás es la más silenciosa y la que más tenemos que trabajar quizás en nuestra autoestima, en terapia, en distintos espacios por ahí más de autoconocimiento y desarrollo personal, es la incapacidad de decir que no. Cuando no puedo decir que no, cuando digo todo que sí, tomo todo, no me sale, me da miedo perder el cliente, entonces en vez de decir que no, esto no puedo, no, esto no quiero, no, esto no me conviene, termino agarrando todo y ahí sí, chau, visión, te mando un beso grande. Entonces, cuando mi negocio se convierte en una colección de productos y servicios y condiciones y cosas que no tienen nada que ver conmigo, que me producen estrés, que no me dan dinero, que se desvían por completo de la visión que tuve para mi proyecto, y eso es consecuencia de no poder decir que no por estos miedos de perder al cliente, de perder la venta, lo que sea, bueno, ahí sí estoy en una situación que voy a tener que incómodamente atravesar para poder alinearme otra vez a lo que proyecté. En mi negocio esto pasó un montón de veces. Cuando yo empecé no tenía ni la experiencia, ni la cintura, ni el desarrollo que tengo hoy a mis 37 años. Cuando empecé era muy joven y todo el tiempo decía que sí a todo. Primero porque estaba en una sociedad en donde las decisiones se tomaban en conjunto y si yo decía que no a algo que era conveniente para la sociedad, bueno, eso era un problema real de rentabilidad.
Y después había muchas cosas que no me animaba a hacer, por ejemplo, tener reuniones con clientes. Este es un ejemplo que doy siempre en las sesiones de asesoría. Yo no me animaba a tener reuniones, entonces iba mi socia en mi reemplazo y eso era un problema porque yo hacía el trabajo, mi socia lo tenía que presentar y había una discrepancia enorme entre lo que se había hecho y lo que mi socia pobre tenía que decir de lo que se había hecho. Entonces, eso siempre trajo muchas fricciones entre la sociedad, fricciones también en el delivery, ¿no? En la entrega de ese servicio. Entonces, digo, pero es normal, o sea, va a pasar, puede pasar cuando estás empezando, cuando vas ya atravesando distintas experiencias y tomando ciertas decisiones, eso te va a ir ayudando a poder hacer un límite, un recorte entre lo que sabes hacer, lo que podés hacer, lo que tenés ganas de hacer, lo que sos buena haciendo y aquello que no tiene absolutamente nada que ver con lo que sos. Ahora, hay algo que es una pregunta muy importante cuando tengo que aprender a decir que no, cuando tengo que volver, digamos, reencauzarme cuando estoy apremiada por el contexto económico, cuando está la demanda del mercado de por medio, que es súper incómodo. Yo lo estoy atravesando ahora mismo, que es cuando todas esas barreras que ponemos a nuestras condiciones son un límite para crecer. Porque muchas veces también empezamos a ponernos muchas condiciones de trabajo, muchas condiciones de, bueno, yo trabajo únicamente con proyectos que sean así, 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 solamente trabajo con condiciones que sean así, 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 así. Y muchas veces esas condiciones y esas limitaciones que le vamos poniendo a nuestro trabajo se convierten en límites al crecimiento. Entonces acá yo, si bien quiero que estés alineada con tu visión, también quiero que entiendas que hay que crecer y que crecer muchas veces implica atravesar cosas que no sabemos hacer para poder aprender a hacerlas y que eso nos dé mucha más experiencia y cintura. Este ejemplo es muy lindo, no es un ejemplo mío, es un ejemplo que me dio mi coach, pero ella siempre me dice, mi coach Chris, siempre me dice, cuando vos estás jugando un jueguito y empezás por el nivel 1 y vas a pasar al nivel 2, cuando empezás el nivel 2, no sabés nada del nivel 2. O sea, estás recién atravesando ese nivel y probablemente pierdas un par de veces. Pero comparado con el nivel 1, en el nivel 1 sos una experta porque ya lo pasaste, ya lo atravesaste, sabés cómo es. Ahora, sos una experta en el nivel 1, pero sos principiante en el nivel 2. Entonces, esto tiene mucho que ver con que no nos limitemos tanto porque limitarse nos impide entrar en esas zonas que son bastante incómodas, pero que nos van a permitir aprender algo nuevo para poder ofrecerlo o para poder trabajar mejor más adelante, para poder tener mejores clientes, etc. Dicho todo esto, quiero que auditemos el negocio que tenés hoy para identificar cuáles son esas zonas que habías proyectado que iban a ser de una manera y terminaron siendo de otra o están siendo de otra en este momento. Así que quiero que con estas preguntas que te voy a compartir te sirva un poco como para, revisar, pensar, contestarte, entrar en esas zonas incómodas que te decía hace un ratito. En primer lugar, ¿cuáles son los clientes que tenés hoy de verdad? No los ideales, sino los reales, los que tenés de verdad. ¿Quiénes son? ¿Qué les pasa? ¿Por qué te buscan a vos? ¿Qué es lo que valoran de vos? ¿Cómo te llevas con tus clientes? ¿Te llevas bien? ¿Te caen bien tus clientes? ¿Te gusta cómo piensan? ¿Piensan de manera radicalmente opuesta a la tuya? ¿Son clientes que te gustan cómo te tratan? ¿Te pagan bien? ¿Te pagan a término? ¿Hay cosas que mejorar de eso? ¿Son las personas con las que querías trabajar cuando proyectaste tu negocio? Teniendo en cuenta, obviamente, que todo cambia, ¿no? El contexto cambia, la vida cambia, una cambia, crece, etc. Pero, ¿conservan algún rasgo de los que habías definido cuando proyectaste trabajar de esto? Por otro lado, ¿qué es lo que más vendés? ¿Es el servicio que más proyectaste que ibas a vender? ¿Es tu servicio que habías proyectado como principal? ¿Qué pasó? ¿Cómo se movieron tus servicios dentro del ecosistema? ¿Te pasó que empezaste vendiendo algo y después tuviste que empezar a vender otra cosa? ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué relación tiene eso y empezaste a vender con eso que vendés ahora? ¿Qué cambió? ¿Algo se recortó? ¿Algo se agregó? ¿Algo se modificó de todo eso? ¿Cómo te sentís dando esos servicios? ¿Te cuesta? ¿No te cuesta? ¿Te gusta? ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Tenés marcos de trabajo para eso?
¿Lo sacás de taquito o tenés que todo el tiempo estar pensando cómo se da este servicio? ¿Se empieza por acá, se empieza por allá? ¿Cómo estás con eso? Y por último, y más importante, ¿qué tareas te drenan y qué tareas te vitalizan? ¿Sí? Muchas veces crecer y estar bien en un negocio y que sea rentable, y en mi cosmovisión particular, que sé que no es muy compartida, pero yo te la quiero contar igual, porque a mí una vez un coach, Rodolfo, que también lo nombré muchas veces, me dijo una frase que a mí me quedó, que en su momento me pareció que no estaba de acuerdo, y ahora que soy más grande y que hace mucho que trabajo de forma independiente, cada vez estoy más de acuerdo. Pero Rodolfo me decía, ¿quién te dijo que en el trabajo te tenés que divertir? ¿Por qué queremos que el trabajo sea divertido? Me decía él. No, me dice, si vos te querés divertir, te buscas un hobby. Y si bien no es literal la frase, porque uno la puede pasar bien en el trabajo, llevándose bien con la gente, no sé, ¿no? Cada quien tendrá su parte favorita de trabajar de lo que trabaja. Hay algo de esa frase que yo siento que es muy cierto y que nos puede ayudar un montón a distanciarnos de alguna manera de nuestro trabajo, en el sentido de que cuanto más sepamos hacer algo, cuanto más mastericemos una forma de trabajar, cuanto menos tiempo nos lleve un proceso, mejor vamos a hacer en lo que hacemos y seguramente más rentable va a ser porque nos va a llevar menos tiempo. Entonces, si bien hay muchas de ustedes que sé que trabajan con mucha intención y mucha presencia en lo que hace, no sé, sobre todo quienes son terapeutas, coaches, lectoras de registro, personas que trabajan con limpiezas energéticas, terapias, psicólogas, digo, gente que está muy en contacto con las emociones, con lo personal, con lo humano y demás. Entiendo que esto que yo digo puede llegar a generar alguna fricción, ¿no? Como decir, ay, pero ¿cómo rentable los sentimientos? Yo pienso que hay que ser 100% humano y presente en todo lo que hace, incluso si lo que haces es, no sé, ads, anuncios, ¿no? Y digo, eso no tiene nada que ver con brindar un buen servicio, pero de verdad, si todo el tiempo estamos buscando que el trabajo nos llene, nos divierta, nos resulte como, ay, revitalizante, yo siento que estamos un poco persiguiendo algo que es prácticamente imposible, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta esto para responder esta pregunta, ¿no? Y cuando digo, bueno, ¿qué tareas me energizan? ¿Qué tareas me producen mucha creatividad, me alimentan la creatividad? ¿Y cuáles realmente me drenan? Quiero que te lleves de estas preguntas esta distinción que para mí es muy importante. Una cosa es tener un negocio que funciona y otra cosa es tener un negocio que te funciona a vos. Los dos son súper válidos. Los dos obviamente implican cosas distintas. El negocio que te funciona a vos te va a mantener alineada con tu visión. Y probablemente puede pasar, no voy a decir probablemente, pero puede pasar, podría suceder que ese negocio que te funciona a vos, ese negocio que me funciona a mí, tenga distintos techos, distintos límites, ¿sí? Y el negocio que funciona, bueno, por ahí va a tener otras limitaciones, ¿sí? Y va a haber una discrepancia entre lo que funciona de lo que hago y lo que me funciona a mí de lo que hago. Hasta acá revisamos el negocio, respondimos preguntas, vimos cuáles son las razones que pueden llegar a desviarnos de esa visión principal que tuvimos. Ahora puede ser que tengamos que tomar alguna decisión. Sin dudas, la decisión no va a ser tirar todo por la borda, modificarlo, juzgarlo, para nada, sabes que acá no trabajamos así, pero sí tenemos que aceptarlo, ¿sí? La primera manera de salir quizás de una espiral de confusión respecto de lo que estoy haciendo y proyecté que iba a hacer, es aceptar lo que estoy haciendo y aceptar también en dónde quiero estar. Hacerse cargo del deseo, hacerse cargo de lo que quiero para mi negocio, de los objetivos que me puse. Muchas veces pasa que no nos hacemos cargo de lo que queremos para nuestro negocio y eso también implica quedarnos en un lugar de estar haciendo cosas que no nos gustan y seguir tomando decisiones que van totalmente en contra de eso. Y principalmente tenemos que entender que siempre va a haber una distancia entre lo que proyecté y lo que está pasando en la realidad. Por eso para mí es muy importante estar siempre haciendo, en el sentido de, no digo estar frenéticamente haciendo cosas porque sí, sino salir siempre, sacar las ideas de adentro, porque eso es justamente lo que te va a permitir entender en qué momento está tu negocio, ¿no? Digo, si estás acercándote o no a la visión que proyectaste. Y mucho más importante que eso, esa brecha va a estar liderada por la misma persona que sos vos y que esa persona que sos vos hoy no es la misma persona que eras cuando empezaste el negocio. Entonces es
totalmente normal y válido que esa visión tenga que actualizarse. No digo en su esencia, porque muchas veces la esencia de la visión es la misma, ¿no? Digo, no sé, yo proyecté con mi consultora ayudar a las mujeres profesionales a insertarse en el mercado y que su trabajo de todos los días se convierta en un negocio rentable. Eso es lo que yo proyecté para mi negocio. Bueno, la manera en la que voy a lograr esa visión puede cambiar, puede actualizarse, ¿sí? Lo que no puede pasar es que yo ahora me ponga, no sé, a cosechar papa cuando mi visión, digo, me está pidiendo otra cosa, ¿sí? Ahora, si en mi evolución personal, si en mi liderazgo personal yo me quiero dedicar a la cosecha de papas, bueno, seguramente tengo que actualizar la visión, ¿sí? Eso es lo que quiero que entiendas, que estos conceptos no son estancos, no quiero que seas presa de tu propio negocio, sino que te muevas con tu negocio y que muchas veces hay cosas que las vas a abandonar y que las vas a dejar ir porque no forman parte de la persona que sos hoy. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? De no estar como presas de lo que decidimos quizás hace 10 años, sino actualizarlo, pero siempre aceptando el lugar en el que estoy, aceptando lo que ha cambiado, aceptando lo que tengo que dejar ir y actualizando lo que haga falta. Y ¿sabes qué? También importante, aprendiendo a sostener. Aprender a sostener. Te retomo la frase de Rodolfo con respecto al que el trabajo no tiene que ser divertido. Si te aburrís en tu trabajo, es una buena señal, porque es una señal de que estás masterizando, de que estás dominando algo, ¿sí? Ahora, si el aburrimiento te produce tedio, bueno, te deprime, te pone mal, qué sé yo, eso es otra cosa, ¿no? Podemos hablar otro episodio de eso. Pero si te estás aburriendo, es una buena señal. Y muchas veces cambiamos lo que estamos haciendo, damos volantazos y demás, nos alejamos de lo que proyectamos porque no sabemos sostener las decisiones que tomamos. Invitación concreta para cerrar este episodio: agarra un papel, 2 columnas. En una columna vas a poner el negocio que proyectaste, en la otra columna vas a poner el negocio que tenés. Y quiero que mires las diferencias. ¿Qué había antes? ¿Qué hay ahora? ¿Qué pensaste cuando empezaste? ¿Qué pensás ahora? Si tenés escritos de hace muchos años, agárralos. Agarrá esos cuadernos en donde habías proyectado deseos y cosas, revisalos y fíjate qué cambió. Espero que este episodio te haya gustado, este primer episodio de la tercera temporada del Fuego Emprender. Si te gustó, déjamelo en comentarios, te leo, suscríbete, poneme like, todo. Hoy a Lord no te lo voy a mostrar, ¿sabes por qué? Porque Lord está en la habitación y porque además vos no sabés lo que es esto. O sea, yo no te puedo mostrar lo que está pasando acá porque si yo corro esto, digamos, todo lo que yo proyecté para esta tarde de grabación, no va a suceder y quiero que suceda. Así que te mando un beso enorme y nos encontramos en el próximo episodio. Chau.